Dicen que cuando un rancho envejece demasiado, empieza a vivir con sus propios fantasmas. Mi esposo heredó una hacienda en San Isidro, una propiedad vieja, a un poco más de 2 horas de Ciudad Victoria, Tamaulipas, perdida entre mezquites y llanuras interminables. Nos mudamos en septiembre del 2005 con nuestro hijo. La casa era enorme, de muros gruesos y techos altos, con un patio central, establos, corrales. Había una capilla en ruinas al final del terreno y un pozo de piedra que, según los vecinos, cuando lo miraban en ciertas noches, se veían flamas o algo que parecían bolas de fuego. En otras ocasiones, apreciaban sombras completamente negras, rondando el pozo. El primer mes todo fue normal. Acondicionamos los cuartos. Empezamos a remodelar la fachada. Limpiamos toda la hierba crecida. Nos enfocamos sobre todo en aquel pozo. Le retiramos toda la hierba seca y suciedad. Nos aseguramos que estuviera completamente sellado para que no fuera un riesgo. También retiramos todo el escombro generado durante años. Ya para el segundo mes, la propiedad recuperó parte de su esplendor. No como en sus mejores días, pero lucía muy bien para ser una propiedad con tanto tiempo. Desafortunadamente, también en ese momento, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. La primera vez que lo vi fue de reojo. Una figura alta, completamente negra, como si fuera una sombra sólida, en medio del corredor que conectaba la cocina con el patio. Pensé que era mi marido, pero cuando lo llamé, él salió del viejo establo, con una lámpara y un martillo en la mano. Regresé la mirada inmediatamente hacia el corredor, pero la sombra ya no estaba. Después comenzaron los ruidos, pasos en el techo, golpes en las paredes, murmullos constantes cerca de la capilla, como mujeres rezando. Una noche, mientras dormíamos, mi hijo empezó a llorar en su cuarto. Corrí para verlo y lo encontré sentado en la cama, mirando hacia el ventanal. Le pregunté qué pasaba y me contestó: Mamá, las señoras quieren que salga. Dicen que me van a enseñar a volar. Me quedé horrorizada. El día siguiente salí a comprar mandado al pueblo. En medio de la plática con una de las vecinas, salió a tema que tenía poco de haberme mudado a la hacienda. Me advirtió entonces que en esos terrenos rondaban brujas, mujeres que habían hecho un pacto con el diablo y que buscaban niños para llevárselos. Me contó que el pozo era usado para rituales y por esa razón lo sellaron en primer lugar, y que era común ver una sombra alta que la gente consideraba como el guardián de la hacienda. Las cosas empeoraron para el tercer mes. Encontraba plumas negras frente a la puerta, marcas dibujadas con sangre de animal en el piso del patio, y al caer la noche se escuchaban carcajadas atravesando el viento. Una madrugada me desperté porque sentía mucho frío. Me levanté por una cobija. Solía dejar la puerta del cuarto abierta para escuchar si mi hijo se levantaba y necesitara algo. Giré un segundo la cabeza hacia el ventanal que estaba después del pasillo. A través de ella se apreciaba claramente a la distancia la capilla y parte del pozo. Entonces vi claramente a 3 mujeres, vestidas con ropas viejas de color negro, cabellos largos y enmarañados, piel ceniza. Detrás de ellas,
aquella sombra como observando todo. De la impresión, grité el nombre de mi esposo. Se despertó inmediatamente, abalanzándose hacia mí para saber qué es lo que me ocurría. En ese mismo momento las mujeres se desvanecieron, pero la sombra seguía ahí, mirándonos, hasta que se sumó como si fuera niebla. La noche en que todo se salió de control, yo estaba sola con el niño. Mi esposo había ido al pueblo a comprar herramientas. Prometió volver antes del anochecer, pero se le hizo tarde. Como a las 9 el viento comenzó a soplar con fuerza. Las ramas de los mezquites golpeaban las ventanas y el aire entraba por las rendijas con un silbido extraño. Decidí cerrar todo y quedarme encerrada en el cuarto con mi hijo, con todas las luces encendidas. De pronto escuché pasos en el pasillo, pasos lentos, pesados. Pensé que mi marido había llegado y corrí a asomarme, pero no había nadie. Mi hijo, que estaba sentado junto a la orilla de la cama, me dijo en voz baja: Mamá, el señor oscuro está en el patio. Inmediatamente dirigí la mirada hacia el ventanal de la sala y lo vi. Una figura alta, recortada contra la luz tenue de la luna, de pie junto al pozo. No se movía, pero sentí claramente que estaba mirando hacia la casa. Intenté llamar a mi esposo con el celular, pero no había señal. Minutos después, olor a humo llenaba el ambiente. Corrí a asomarme por el ventanal. Habían encendido una fogata pequeña frente a la capilla. En el medio 3 siluetas, encorvadas, concentradas, como si esperaran algo. Quise regresar inmediatamente al cuarto, pero encontré a mi hijo parado en medio del pasillo, completamente quieto, mirando hacia afuera. Sus ojos estaban vidriosos, como si no me viera. Lo tomé de los hombros, lo zarandeé para que reaccionara, pero solo dijo: Ya me llamaron. Me van a enseñar a volar. En ese momento escuché el crujir de la madera en el techo, como si alguien caminara arriba de nosotros. Las paredes comenzaron a resonar con golpes secos, uno tras otro, como si algo quisiera entrar derrumbando los muros. Decidí que no iba a esperar más a mi esposo. Tomé las llaves del coche y arrastré al niño hacia la puerta. Cuando la abrí, ahí estaba la sombra. No se movía, pero su presencia llenaba todo el umbral. El aire se volvió pesado, casi imposible de respirar. Nunca lo vi moverse, pero de repente sentí un frío que me paralizó las piernas. Mi respiración se volvió corta y rápida. Detrás de aquella sombra, a lo lejos, las 3 mujeres avanzaban lentamente desde la capilla, sus pasos sincronizados, con las manos extendidas como si quisieran alcanzar a mi hijo. Me obligué a retroceder, jalando a la misma vez al niño con fuerza. Cerré la puerta y aseguré el cerrojo. Busqué desesperada algo con que defendernos y recordé algo que dejaba mi esposo detrás de la alacena para protección. Entonces escuché el motor de la camioneta acercándose. Sentí un alivio fugaz, hasta que me di cuenta de que el motor se apagó justo frente a la casa. Después silencio. Ni una puerta abriéndose, ni pasos, ni nada. Gritaba con desesperación el nombre de mi esposo. No hubo respuesta. Tomé a mi hijo de la mano y nos escondimos en un cuarto que ocupábamos como bodega, apagando todas las luces. Desde ahí, escuché cómo la puerta principal se abría lentamente. El rechinido de las bisagras resonando en toda la casa. Pasos lentos, arrastrados, que se detenían justo enfrente de aquel cuarto.
Sentí que el aire se enfrió de repente. Me dolía el pecho al respirar. Y una sombra a deslizarse por la rendija de la puerta, cubriéndolo todo. Y entonces, carcajadas de mujeres, arañazos en la puerta, golpes en los muros. Abracé a mi hijo con toda mi fuerza, apretando con los puños un crucifijo que siempre cargo conmigo, rezando, pidiéndole a lo más poderoso que se apiadara de mi hijo. Por fortuna la puerta nunca se abrió. Escuché el mismo sonido de pasos alejándose. Y luego, nada. Silencio absoluto, interrumpido solo por el ladrido lejano de un perro. No sé cuánto tiempo pasó hasta que oí la voz de mi esposo gritándome desde afuera. Salí corriendo desesperada con mi hijo bien apretado entre mis brazos, hacia la entrada. Y ahí lo vi, junto a la camioneta, pálido, jurando que había tocado la puerta varias veces y que yo nunca le respondí. El olor a humo lo inquietó, pero nunca pudo abrir la puerta, como si estuviera atascada desde dentro. Esa noche nos quedamos los tres encerrados hasta el amanecer. Por la mañana, cuando salimos al patio, observamos huellas de botas y pies descalzos marcadas en la tierra húmeda, frente de la puerta. Montoncitos de plumas negras que se extendían por el piso de toda la hacienda. Sin pensarlo más, ese mismo día nos fuimos de San Isidro. La hacienda quedó abandonada y pusimos en venta el terreno. Según nos cuentan, se siguieron observando luces en la capilla y sombras atravesando el patio, hasta que los nuevos dueños demolieron la construcción. Mi hijo al día de hoy ya es todo un adulto, y hace unos días, recordando toda esta historia, me confesó que varias noches después de que salimos huyendo de aquel pueblo, a punto de dormir, seguía viendo a esas tres mujeres flotando por fuera de su ventana, cada vez acercándose más. De un momento a otro mi esposo recibió una oferta de trabajo y nos mudamos de ciudad. Hasta entonces, mi hijo dejó de verlas. Pero yo sigo teniendo pesadillas con aquella sombra. También sufro continuamente parálisis del sueño desde entonces. Y cuando esto sucede, puedo escuchar el eco de aquellas malditas carcajadas. Gracias por escuchar Infranocturno. Si tienes una historia que aún no te puedes explicar, escríbenos. Hasta el siguiente.